Pero hasta hace algunos años también creo que el cristianismo ha tenido un despertar. Creo que ha sido más reactivo. Eso tengo que decirlo también. Ha sido más reactivo que proactivo. Es decir, cada vez hay menos gente que quiere ser cristiana. Ok. Cada vez hay menos gente que tiene interés de leer la Biblia o de conocer a Dios. O sea, cada vez es menos estas personas. Aunque seguimos habiendo muchos, por ejemplo, en México. Seguimos habiendo muchos mexicanos, digo, muchos mexicanos que nos consideramos cristianos. O sea, que si Ajá. le preguntas a alguna persona en la calle, oye, ¿usted cree en Dios? Pues la gente te va a decir que sí. Pero esta realidad se está viviendo cada vez menos en otros países. En Europa, digo, yo no sé, claro que cada quien tiene su propio algoritmo, ¿no? Pero a mí de repente me salen iglesias que ya no son iglesias, ¿no? Que son lugares para Ujú. patinar, auditorios. ¿Por qué? Pues porque la gente simplemente ya no tiene esta, o ya no siente esta necesidad de congregarse. Entonces, por eso creo que que el cristianismo ha sido reactivo. Pero lo que es un hecho es que eso ha ido cambiando. O sea, con el paso del tiempo eso ha ido cambiando y estamos, creo, en ese proceso de terminar de entender, ¿verdad? Que, que el conocimiento de Dios, que la cercanía con Dios, mejor dicho, es relevante para nuestras vidas más que, híjole, a lo mejor me pueden decir cosas por esto, pero lo creo de verdad, más que lo mucho que puedas saber. Es Ah, decir, sí. tiene más sentido que tengas una relación con Dios a que, a que tanto lo conoces. No sé si Sí, me sí, doy a sí, entender. claro, sí, porque una cosa es totalmente, o sea, como lo comentas, una cosa es que yo conozca algo, o sea, muchos lo conocen, muchos, o sea, Ujú. porque muchos lo han escuchado, incluso lo han escuchado y se han admirado, pero no es lo mismo a conocer, como platicábamos, a aplicarlo, porque es lo mismo que vivimos aquí. O sea, en este programa nosotros hemos platicado, Jonah, muchísimos temas Sí, y yo los conozco. Y pues todos los que lo han visto aquí los conocen, pero llevarlo a la práctica es lo que cuesta dedicación, esfuerzo y seguir ahí, caerte y volverte a levantar. Siento que así es lo mismo también la espiritualidad, o sea, a veces te caes y luego te levantas, pero seguir como todos los propósitos de año, o sea, de año nuevo, los propósitos de vida, o sea, hay veces que estás en lo más alto y a veces ahí vas bajándole, pero para mí es como que nunca dejarlo atrás, o sea, y lo he vivido también en mi vida, a lo mejor ahorita platico porque me pasó eso. Precisamente el tema de hoy aplica mucho conmigo donde yo me di cuenta de que dices, bueno, no hay nada que hagas ni nada que sepas de físico, mental, si no tienes lo espiritual. O correcto. sea, porque, bueno, yo te decía antes Ujú. de que comenzáramos el programa, de que había leído un texto que más o menos lo recuerdo así que decía, todas las personas nacemos con un vacío que nadie ni nada lo va a llenar en toda tu vida si no es Dios. O Así sea, es. decía ahí el texto, fuimos diseñados con ese vacío que solamente se puede llenar con Dios. Y hace poco vi un video que me encantó y me llamó muchísimo la atención y se los quiero compartir, que es, en el video sale una persona y va arrastrando así, digamos, un montón de cintos. Y luego sale otra persona y lleva un montón de gorros. Y luego va otra persona y trae un montón de bolsas, literal, una mujer con bolsas en las dos manos. Entonces llega un momento donde, y bueno, más cosas, se suben al elevador y una se voltea a ver a la otra, la que está llena de gorros y la otra que trae así todas las, no sé, las mascadas, o Ah, sea, ya. todo colgando y tú dices, el video se trata, o sea, ¿tú con qué llenas tu vacío? O sea, porque en el mundo vamos caminando con que, oye, no, pues sabes qué, yo me ponía hoy precisamente a analizar con qué llenamos nuestro vacío actualmente. Las redes sociales, o sea, un número de redes sociales te hace sentir como que en plenitud de decir, yo ya soy, me siento bien así, me siento en plenitud. Sí, O un auto, quizá para gente, un auto más autos, casas, una pareja bien parecida, no sé, tener
como que ciertos hijos, la pareja perfecta, o que mis hijos estén en esta actividad, en esta y en esta escuela, o un puesto de trabajo. O sea, todo eso vamos corriendo, buscándolo, y como si lo estuviéramos cargando en nuestra vida, como que, mira, esta es mi plenitud. Sí. Pero ahí vale la pena hacerse la pregunta que tú dijiste, o sea, ¿cómo estás en tu interior? O sea, ese vacío, ¿realmente lo estás llenando o estás ocupando todo el tiempo de tu día y de tu vida buscando llenar ese vacío, que no hay otra cosa con la que se llene si no es Dios? Es lo que yo pienso. Sí, de pronto vale la pena preguntarse, ¿sí compraste una camioneta que sí querías comprar? ¿O la compraste nada más porque algo salió mal y, ay, me voy a sentir bien y digo, hablando ya de posibilidades muy grandes, Sí, ¿no? sí, sí, O sea, pero creo sucede. que muchas veces terminamos haciendo cosas que nos decepcionan y eso es todavía peor. O sea, Oh, sí. porque cuando estás buscando algo que no estás buscando en realidad y lo consigues, dices, yo creí que me iba a sentir distinto, Sí. ¿no? Ay, qué O feo. sea, y a ver, estamos hablando, otra vez, estamos hablando de la gran realidad que vivimos muchas veces, Actualmente. ¿no? O sea, tú decías números en redes. Pues a lo mejor hay algunos que no están buscando números en redes, pero a ver, busca tu tiempo en pantalla. O sea, esa aplicación del teléfono, ¿no? A ver, checa cuánto tiempo estás. O sea, es lo que mencionaba hace un rato, ¿no? En lugar de confrontar estos pensamientos, mejor vamos a hacer como que no están ahí. A la larga cobra factura. A la larga cobra factura. Ahora, la pregunta que me hacías de por qué consideras que el cristianismo es la mejor alternativa, tengo que empezar diciendo, si me permites, la Claro. parte de experiencia, o sea, mi experiencia, y luego te platico ya esta parte de los conceptos, ¿no? Ok. Primero, tengo que decir que el cristianismo lo recibo por herencia, es decir, yo nací en un hogar que ya era cristiano, ya mis papás conocían de Dios y creían en Dios. Entonces, desde pequeño empiezo conociendo a Dios a través de la lectura de la Biblia, empecé a leer historias de la Biblia, o sea, aprendí a leer con historias de la Biblia. Entonces, eran conceptos que tenía claros desde pequeño. Naturalmente, tuvo que pasar algo, que es lo que tiene que pasar en la vida de todos los que heredan el cristianismo, ¿no? Y es que en algún momento ese cristianismo se tiene que hacer tuyo. Claro, tomar la decisión. Ahora, lo curioso, no puedo decir que me hice cristiano hasta hace unos años, pero sí creo que este es un momento muy significativo para mí. O sea, un momento en el que me di cuenta que las cosas en la vida no necesariamente se pueden arreglar. O sea, es que si quiero un carro y ahorro para comprármelo, pues bueno, ya me lo compré y listo. Pero hay cosas que no siempre se pueden arreglar, ¿no? Te platico así rápido. Hasta hace unos años, bueno, yo me casé hace varios años, ya tenemos casi 8 años de casados, o ya tenemos 8. Órale. Bueno, ya tenemos un rato. El punto es que hace varios años, como hace 5, mejor dicho, 5 años y medio, mi esposa y yo decidimos que queríamos tener un bebé. Bueno, empezamos a dejar de cuidarnos, ¿verdad? Y no llegaba, y como que empezó la desesperación, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, a los 6 o 7 meses fuimos a un ginecólogo, o ginecóloga, a que revisara el asunto. Dijo, miren, espérense un año. El 90% de las parejas que están intentando embarazarse, en un año quedan embarazados. Okay. Y del 10% que no se embaraza, en el siguiente año, el 70% se embaraza. Ah, bueno, pues no me gustó, la verdad es que no me gustó la respuesta, porque dije, no, pues aguantar, yo lo que quiero es ya, ¿no? Pasó el año y le dije, me acuerdo que le dije a mi esposa, le digo, mira, pues en un año más queda, pues. O sea, dijo que del 10% que no, en el 70%, oye, pues ya, o sea, ya que no nos toque, pues, estaremos bien salados, ¿no? Por decir de alguna manera. Bueno, pues ándale que no pasó. Entonces, a partir de ahí empezamos a buscar qué era lo que ocurría, ¿no? A ver, esto se cuenta mucho más fácil o se cuenta mucho más rápido de lo que realmente supone la situación. Pero cuando empezamos a ir a los médicos nos topamos con una circunstancia extraña, ¿no? Pues no teníamos nada, o sea, no hay un problema. O sea, actualmente hoy, estoy hablando de 5 años después, no te sé decir por qué. Lo único que te puedo decir es que no hemos podido tener un bebé. Ahora, cuando empezamos a enfrentar todos estos asuntos o estas realidades, mes a mes, ¿verdad? Cuando llegaba el periodo de mi esposa, pues era un momento muy complicado, ¿no? Yo ya era pastor, o sea, yo ya estaba, voy a decirlo así, ¿no? Cuidando la espiritualidad de otros,
Pero en ese momento de mi vida, entonces, a ver, no empecé a dudar de la existencia de Dios, la verdad es que no, precisamente por los conceptos que voy a platicar en un rato más, okay. Pero sí empecé a tener una sensación de querer saber, pues, qué onda, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque dentro de la cosmovisión cristiana, pues existen estos elementos de la oración, de creer que Dios tiene poder, que puede hacer todo. Pero también existen estos otros elementos, ¿no? De asumir que Dios sabe las cosas y que Dios tiene planes que de pronto nosotros no podemos dilucidar. Y en ese momento yo tomé una decisión, Cindy, y a todos los que nos escuchan. Yo empecé a guardar distancia con Dios. Tú podrás preguntarte, pues, ¿cómo se hace eso si eres pastor? ¿Verdad? Es muy sencillo en realidad. A ver, y creo que esto, y por eso lo cuento, porque esto creo que puede hacer sentido para algunos, ¿no? O sea, mi trabajo implica sentarme con otras personas, abrir la Biblia y orar. Entonces, pues le oras a Dios y al leer la Biblia estás hablando de la palabra de Dios, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo que guardar distancia con Dios? Y como quieras estás abriendo la Biblia, como quieras estás orando. Bueno, sí, pero yo lo estaba haciendo para otra persona. No, o sea, yo estaba trabajando, ¿no? A la hora de predicar, si me tocaba ir a alguna iglesia y compartir algún mensaje, pues estaba haciéndolo, sí lo estaba haciendo.